Practia y Formadores IT están lanzando, bueno, esta iniciativa conjunta bajo la plataforma de Formadores IT. Vamos a estar promoviendo y realizando actividades de formación alrededor de lo que es UiPath y RPA. Empezaremos posiblemente con cursos de análisis, de analista de RPA, y después con cursos de la carrera de lo que es el desarrollo de robots con RPA. ¿Sí? Bien, ya nos presentamos, ahí nos tienen nuestros correos de Viviana y el mío, y si quieren tomar nota, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan alrededor de estos temas, por favor pueden contactarnos y con gusto los trataremos de ayudarlos, digamos. Brevemente, ¿quién es Practia? Es una compañía que tiene 25 años en el mercado, tiene una presencia en Latinoamérica, y estamos en España hace también bastante tiempo, más de 14, 15 años, siempre lo digo corto. Hoy somos más de 1.100 personas, y en todas nuestras oficinas, en todas estas regiones y todos estos países estamos trabajando en proyectos con clientes con automatización. ¿Sí? Somos partners de las principales herramientas, en particular somos Diamond Partner de UiPath, así que eso significa básicamente que tenemos bastante gente formada, certificada, y prestamos y proveemos servicios. El otro mecanismo que teníamos previsto para interactuar con ustedes es que le vamos a hacer algunas preguntas a través de Menti, o sea, así nos pueden responder y vemos unos gráficos particularmente sobre la audiencia, digamos. Les queremos preguntar nosotros a ustedes un poco cuánto saben de RPA, dónde lo aplicarían, si lo están aplicando, si ya saben algo. Así que pueden abrir un navegador y ponen, o desde el propio móvil, menti.com, y con este código 8759-1060 van a entrar a las opciones de las preguntas. ¿Sí? Arrancamos con una primera pregunta, y es, ¿cuánto conocen de RPA? Como les decía, van a ver estas preguntas. Las respuestas son, no sé, escuché algo. Si están entre los dos primeros casos, efectivamente esperemos que se lleven algo. Y los que son intermedios o avanzados, posiblemente les sirva el conocer la herramienta si no conocen UiPath, o les sirva los casos de ejemplo que vamos a mostrar, ¿no? Paso a la pantalla esa, el código era 8759-1060, menti.com, y ya están respondiendo. ¿Sí? Después volveremos un poco con el conocimiento y con las análisis y las respuestas. Bien, hoy el contenido de la charla me lo salteé, perdón, y no sé en qué orden está, y porque esté oculto, perdón. Venía después, perdón. Muy bien. Un poco la motivación, y ahora les cuento entonces la charla. Hoy encontramos robots en todos lados. Si nos ponemos a pensar, hay automatismos en cualquier cosa, en cualquier cosa que nos rodea, ¿no? Por ahí los primeros robots que aparecieron eran robots que mezclaban software y hardware, como los cajeros automáticos, donde al final lo que hay es una función que un humano representaba, realizaba, se definió un proceso, se definió un mecanismo, y hoy esos robots nos ayudan. Hablar de los robots en plantas industriales, los robots que llevan las estanterías a una persona de almacenes para que recoja el pedido que va a hacer y que está construyendo y armando para enviarle a alguien, los robots de cocina que nos ayudan a la vida moderna, los robots que limpian los pisos, digamos, tenemos robots por todos lados. Pero hoy no vamos a hablar de esos robots, o de estos robots, de Wall-E en particular, sino vamos a hablar de robots de software, ¿no? Y los robots de software tienen esta pinta. Son robots que se construyen, funcionan dentro de nuestro ordenador o los ordenadores de la organización, y básicamente nos vamos a dedicar a hablar de ellos, ¿no? En la agenda, efectivamente, era lo que les quería contar. Lo que vamos a ver es un poco de conceptos de RPA, qué significa, para qué sirve, algunos ejemplos. Después vamos a conocer, y les voy a dar unas pinceladas sobre lo que es la plataforma de UiPath,
qué productos tiene, qué productos tenía originalmente y cómo se va expandiendo y cómo se va convirtiendo en una herramienta y una plataforma de escala empresarial, ¿sí? En la segunda parte de la charla, Viviana nos va a ayudar y nos va a mostrar el entorno de UiPath y cómo construir un robot. En poco tiempo vamos a seguir un ejemplo que se los vamos a plantear, que tiene que ver con una tarea que es buscar valores de cotizaciones en una web, rescatarlos y guardarlos en un Excel o en un disco local, digamos, un patrón de problema que es bastante habitual, que tiene que ver con la búsqueda de información de terceros para poder usarla en un proceso propio, ¿no? Y lo recorreremos paso a paso y lo iremos construyendo. Espero que ahí puedan entender con más detalle cómo se construyen estas cosas. Después tenemos al final espacio para preguntas, haremos algunas conclusiones, preguntas y respuestas, y finalmente Carlos nos va a contar un poco la oferta de formación que hay en Formadores IT alrededor de los temas de RPA, ¿sí? Vamos con otra pregunta, y es, de vuelta al Menti, si donde están trabajando actualmente, si tienen proyectos, si ya han hecho proyectos de RPA, si los tienen planteados, se lo están haciendo ahora, si están evaluando hacerlas o si los van a hacer más adelante, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta y es esta. Les recuerdo el código 859-1060, ¿no? Ya han hecho proyectos, lo van a hacer, están evaluando hacer el próximo año. Sí. Bien, ahí nos van a responder. No, muchas gracias. Seguimos con la presentación, ¿sí? Bien. Un pequeño video para ilustrar lo que es RPA, para ver un robot andando y para que aterricemos los conceptos, ¿no? Este ejemplo en este video que vamos a ver trabaja también en un patrón que es bastante clásico, que es que llega una tarea para ejecutar, nos la mandan por mail y a partir de ahí nos mandan un adjunto con una serie de datos y lo que tenemos que hacer es recorrer una aplicación de negocio, un CRM, un RP, un sistema de manufactura y cargar los datos que venían en ese correo, interpretándolos y poniéndolos donde corresponde, ¿no? Está hecho con aplicaciones internas nuestras y básicamente representa un alta de un usuario dentro de un sistema de proyectos. Es nuestro propio sistema de proyectos. Recibimos el correo, en el correo vienen los datos que tenemos que dar de alta a la persona, completamos esos datos en una aplicación web, el robot lo está haciendo en este momento, recorre las pantallas y lo vuelve a hacer, ¿no? Ahí vamos a ver de vuelta, ahí está comprobando que lo hizo, ¿no? Inicia nuevamente, y ahora lo que está pasando en la realidad, digamos, estoy en la máquina de un usuario, ¿sí? Ese proceso está corriendo, recibió la información, está recorriendo las páginas de la aplicación y lo está haciendo. Y bueno, evidentemente no hay ningún usuario que esté operando esto, ¿no? Entonces, tenemos un robot de software corriendo en una máquina, desarrollando un proceso de negocio que empezó con un email y terminando cargando información en una aplicación. Para los que vieron las galletas en el escritorio, eran para el usuario y no eran para el robot en particular. ¿Sí? Y esta es la mejor, bueno, es la definición que a nosotros nos gusta mucho usar de RPA, Robotic Process Automation. Son software, es aplicaciones, software que permite usar las aplicaciones como si fueran un usuario y nosotros le agregamos en un entorno productivo. Y esta es una deformación por ahí profesional. En definitiva, es software, vive en nuestra propia PC y puede usar nuestro ordenador y todas las aplicaciones que tenemos acceso como si fuera un usuario, ¿sí? Lo entrenamos para que haga cosas con esas aplicaciones. Lo de un entorno productivo se lo agregamos porque nosotros venimos trabajando en automatización y con robots, de alguna manera también de software, pero en entornos de pruebas. Veníamos utilizando herramientas que permitían el proceso de pruebas de software automatizarlo.
antiguamente o anteriormente los procesos de prueba de software eran manuales, se definían casos de prueba y sobre esos casos de prueba después se ejecutaban sobre las aplicaciones que estamos probando, verificando si lo hacían bien o lo hacían mal, ¿no? Hay bastantes diferencias entre un entorno y el otro, y justamente como lo hacemos en un entorno productivo, lo que queremos es que los procesos que se ejecutan lleguen todos a término y se ejecuten adecuadamente, ¿no? Y soporten la casuística de la realidad, digamos, ¿no? En pruebas buscamos que algo de bien o quede mal, y en un entorno productivo lo que buscamos es que no importa cómo viene el dato del documento y el dato del usuario, el robot pueda manejar el proceso, gestionar excepciones y enterarse cuando alguna aplicación no funciona en el camino, digamos, ¿no? Bien, ¿qué hacen los robots? Los robots tienen varias habilidades, ¿sí? Este software, digamos, el software de RPA. Tienen funcionalidad que nos permite abrir un email, como vimos antes, levantar los documentos que vienen adjuntos, procesarlos, navegar una página web de cualquier tipo, una página web con datos económicos, una página web que promueve productos para hacer compras, para comparar posicionamiento con la competencia, una página web del gobierno para temas fiscales, para temas de seguridad social, para cualquier interacción también con organismos reguladores, ¿no? Puede trasladar documentos y carpetas, puede agarrar ese archivo que venía en el mail y copiarlo y dejarlo en una carpeta en particular, puede subirlo a un Dropbox, a una carpeta compartida, puede subirlo a una aplicación web. Puede copiar y pegar datos, puede completar formularios, nosotros tenemos que decirle dónde va cada campo y en qué parte del formulario se completa y de qué manera, si hay que acortar o transformar los textos, ingresarlo en un formulario. Obviamente leer y escribir en base de datos, también ejecutar reglas, conectarse de manera más sofisticada a otros sistemas a través de servicios o a través de APIs y no solo a través de interfaz de usuario, hacer cálculos, cuentas, usar inteligencia artificial y extraer datos de documentos, aplicar algoritmos de inteligencia que permiten muchas más capacidades que solo leer documentos, sino entender habla, entender un texto, identificar un objeto, una imagen. Puede recolectar información de redes sociales y también obviamente puede procesar cualquier lógica con reglas explícitas que le pongamos, ¿sí? ¿Cómo se programan? Se programan de esta manera, digamos, se programan visualmente, ya no hay que codificar, las herramientas están bastante cercanas a que un usuario final pueda componer una secuencia, y básicamente lo que hace es armar un algoritmo, un flujo, donde cada punto en ese flujo es una actividad a realizar, y esa actividad la elegimos de un catálogo de actividades posibles, ¿no? Por la izquierda tenemos el catálogo de actividades que podemos hacer, y en la derecha, en el panel ese que vemos, vamos componiendo una secuencia. Lo veremos con más detalle en el ejemplo que Viviana nos va a mostrar, pero básicamente esas actividades, esas capacidades del robot, por ejemplo, son enviar un correo electrónico o leer un correo electrónico. Y nosotros no tenemos que abrir la aplicación de correo, simplemente tenemos que establecer los parámetros, decir de quién es el buzón, decir las condiciones por las que seleccionamos el correo, si es nuevo, si tiene un asunto, o si tiene un remitente, o si en el contenido tiene algo, digamos. Así que los robots se programan relativamente fácil, digamos, ¿no? Evidentemente igual hay que aprender cómo hacerlo y hay que tomar formación para poder hacerlo, ¿sí? Hablemos un poco de distintos tipos de robots, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la automatización y de los robots, nos encontramos varios escenarios, ¿no? Por un lado, el extremo es hacer tareas completamente manuales, y por la izquierda, y por el lado derecho lo que encontramos es robots, la tarea completamente automatizada y hecha por robots, ¿no? Y en el medio tenemos dos conceptos que son muy usados, y es el robot atendido y el robot desatendido. El robot atendido es aquel que hace tareas
en la máquina del propio usuario, cada usuario tiene una licencia, y las tareas se ejecutan cuando el usuario lo dice. O sea, llega una información y yo necesito resolver una tarea, el usuario dispara en ese momento mecanismos y procesos automatizados que tenga en su propia máquina, el robot ocupa la computadora y el ordenador del usuario y empieza a transaccionar en ese momento con las aplicaciones. Cuando termina, libera la computadora para que el usuario pueda seguir. Y en el lado desatendido tenemos robots que lo que hacen es ejecutar procesos que están orquestados, que están planificados a cierto horario, y que suelen ser en general procesos que están a escala de toda la organización y, por ejemplo, no sé, procesan reclamos, procesan cobros, automatizan tareas que son rutinarias y que no dependen que un usuario las dispare, ¿no? Y en el medio aparece un mundo que es híbrido, que es el humano en el medio, y esto es procesos que se lanzan y que en el medio de esa ejecución tienen que hacer alguna consulta, se paran, interviene un humano, el humano decide algo, y el proceso después el robot lo retoma y lo continúa, ¿no? Y esto es un aspecto bastante interesante donde hay interacción con humanos y donde la posibilidad de que las herramientas lo soporten hace que podamos manejar procesos muchísimo más largos sin interrupción, digamos, ¿no? Y también podamos absorber cosas que se dan muy claramente en la práctica, y es situaciones donde no el 100% de las tareas no son automatizables y automatizamos el 80% y en ese 20% manejamos excepciones donde los humanos tienen que intervenir y ayudar a mover el proceso de alguna manera manual. Tres cosas claves sobre la tecnología de automatización. Y es, por un lado, es una tecnología que es ágil para resolver problemas y para automatizar interacciones entre aplicaciones. Es ágil porque no necesitamos conocer cómo están construidas las aplicaciones. Tenemos un ERP, no necesitamos saber su modelo de datos, su base de datos, su forma de interactuar. Podemos interactuar con él a través de lo que sabe un usuario, ¿sí? Sabiendo lo que hay que hacer para interactuar en una aplicación, el RPA lo que permite es reproducir eso que va a hacer un humano interactuando con lo poco que sabe un humano sobre la aplicación. Y en general sabe cosas simples, sabe a qué pantalla ingresar, en qué opciones de menú navegar, dónde poner qué datos, dónde recuperar qué datos, ¿no? Por otro lado, se construye bastante rápido. Es no invasivo, decimos, por esto que no requiere conocer las aplicaciones cómo están hechas. En contrapartida, sí depende de lo que automaticemos, va a depender de la versión de esa aplicación, y si cambia esa aplicación, también como entrenamos a un usuario, va a haber que entrenarlo, ¿no? Y cuando tenemos que hacer integraciones, es bastante útil y es muchísimo más rápido que los tiempos de desarrollos y de nuevas soluciones para automatizar procesos comparado con otros métodos, ¿no? Métodos de integración de aplicaciones o herramientas de workflow que permiten automatizar y desarrollar flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones, ¿no? Y por último, son proyectos que se ejecutan muy rápido y que tienen un alto retorno de la inversión. En general, si están bien elegidos los procesos, procesos que tienen un cierto volumen y que tienen un ahorro de tareas manuales importante, el costo de construirlo respecto de lo que representa el beneficio del tiempo liberado siempre da muy bien, y en general se suelen repagar en 4 o 6, menos de un año en general, ¿no? Y ese tema es muy importante, por un lado para la adopción y por otro lado para los tiempos de respuesta, digamos, ¿no? Con lo cual decimos que también tiene un alto rol. O sea, es una tecnología ágil, no invasiva y tiene un alto retorno, ¿sí? Del costado de los beneficios para la organización, vamos a encontrar la reducción de costes, el acelerar tiempos, el mejorar procesos, ¿sí? Muchas veces tenemos
tareas que al depender de humanos, cuando llegan el viernes a la tarde y no se pueden completar, el lunes de la semana siguiente se siguen continuando. Si la pudiera hacer un robot el viernes a la tarde, cuando el lunes llegamos a la mañana, la tarea está resuelta, sobre todo que los robots trabajan 7 por 24 y a algunos les gusta decir que no comen y tampoco duermen, ¿no? La velocidad de implantación también es un tema, nos permite integrar soluciones y tecnologías antiguas o legacy o que no están integrables o operar aplicaciones que no tienen otros mecanismos como servicios para utilizarlos, ¿no? En ese sentido decimos que es no invasiva, perdón, es una tecnología que es no invasiva, y también nos encontramos con circunstancias donde la demanda de trabajo es estacional y donde para poder resolver una tarea o un proceso de negocio, por ahí necesitaríamos incorporar mucha gente en poco periodo de tiempo, ¿no? Imagínense lo que sucede en los periodos de venta masivos, en el retail, digamos, los Black Friday o las campañas de fin de año o lo que fuere, extrapólenlo a cualquier otra industria y seguro que hay momentos en los que hay mucho trabajo para resolver, cuanto más automatizado esté, mejor, y podemos sí incorporar nuevos robots y eso es mucho más rápido que incorporar o tener tareas manuales, gente haciendo tareas manuales, ¿no? Lo mismo pasa también cuando encontramos oportunidades donde hay cosas que no se pueden resolver con humanos porque no da el costo-beneficio, y sí lo podría resolver robots, ¿no? Los robots nos ayudan en la densidad digital porque dejan pistas, dejan huellas, nos ayudan mucho en cosas como la comunicación con clientes, mantener informado a un cliente sobre los pasos de un proceso todo el tiempo es una de las cosas que los clientes valoran como experiencia y que los robots pueden hacer muy bien, digamos, ¿no? Si esas cosas se hacen a mano, avisando a un cliente los pasos que vamos dando, no se hace directamente, digamos, ¿no? Bien, ¿dónde podemos encontrar? O sea, que los beneficios son un montón, digamos, ¿no? Eso está claro y por eso es una tecnología que tiene bastante adopción, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar oportunidades para automatizar? En general, las vamos a encontrar donde haya trabas para hacer tareas, donde tengamos sistemas que no están integrados, donde no hay interfaces y donde encontramos un patrón que es muy claro, que yo lo llamo proceso extracción a sangre, y vemos un usuario... Parece que no tienes ningún... tracción a sangre y donde encontramos procesos que lo mueve un usuario. Típicamente es captura datos de una aplicación, los copia en la otra, ¿no? No hay nada más pesado para un usuario que repetir una tarea y hacerla en diferentes sistemas porque no hay una integración, ¿no? Donde hay mucho data entry, donde hay retrabajo, donde podemos encontrar información que todavía está en papel o que podría estar digitalizada, donde los sistemas requieren intervención manual. Típicamente las organizaciones tienen muy automatizado todo lo que son sus procesos internos, pero cuando nos vamos de la organización o hacia los clientes o hacia los proveedores o hacia el Estado, al gobierno o entes reguladores, en esas fronteras solemos encontrar muchas cosas que son manuales, digamos, sistemas no integrados, porque no nos podemos integrar desde nuestros sistemas a todo nuestro ecosistema, y a veces también escondemos a nuestros clientes finales la complejidad de los sistemas, y lo que hacemos es tener interacciones a través de correo, ¿sí? Básicamente es recibo pedidos de mi cliente, lo recibo en un correo electrónico, con un Excel, en un formato determinado, los termino, si no hice una integración, los termino cargando a mano sobre mi sistema comercial, de ventas o de logística, ¿no? Otro de los escenarios típicos es lugares donde hay que construir reportes y buscar información en diferentes fuentes, ¿no? Escenarios típicos donde queremos hacer un reporte 360 o sobre un cliente, sobre un proveedor, ¿no? Lo normal es que no tengamos la información, o lo habitual en las empresas es que no esté esa información integrada y haya que pasar por el sistema de CRM,
por el de gestión de clientes, por el de reclamos, por la información de los diferentes canales para entender los consumos, por el sistema de facturación y por los sistemas contables para entender el riesgo o el valor que aporta ese cliente a la organización, ¿sí? Bien. Otra pregunta, y vamos en un ratito, enseguida pasamos a la siguiente sección, ¿no? ¿Dónde ven estos beneficios? ¿Dónde les parece que estos beneficios aplican o qué beneficios les parecen más importantes en su caso, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, es la 3. RPA es interesante para ustedes por la eficiencia en costes, por la optimización de operaciones, por mejorar la experiencia del cliente, porque ayuda a reducir complejidad, porque ayuda a cortar el tiempo en dar respuesta, porque al integrar procesos dentro de la organización le respondemos más rápido, le proveemos más rápido servicios a los clientes, acortamos los tiempos de nuestros procesos, o porque permite también escalabilidad, ¿no? ¿Sí? Curiosamente en estas encuestas, y como está pasando ahora, en general el tema de costes no suele ser lo prioritario, suele ser la eficiencia operacional, ¿no? Que está coincidiendo un poco con las respuestas. Después volveremos a ver si al final gana otro aspecto, ¿sí? Les recuerdo que pueden hacer preguntas en el canal de chat y que al final los vamos a responder, ¿sí? Bien, vamos con la otra parte de la plataforma de Wikipass, ¿sí? Les presentamos un poco un concepto también que tiene que ver con RPA y que está de moda y que se llama hiperautomatización. Hiperautomatización no es una tecnología en sí, es más bien una combinación de metodologías, es una combinación de mindset y es una combinación de herramientas también, ¿sí? Donde RPA es una de las cosas que va dentro de este paquete, ¿no? De este concepto. La palabra la introdujo Gartner, que es un analista de información a fines del 19, y esta palabra y esta hiperautomatización hoy está vigente o estuvo vigente también en las 10 tendencias tecnológicas de las empresas en los años 19, 20 y 21. Ya lleva en el top 10 3 años, también eso es lo que justifica el auge que tiene y la adopción que está teniendo en el ámbito empresarial, ¿no? Bien, por el lado del mindset, hiperautomatización lo que propone es pararse a pensar en los procesos de una organización y pensar que cómo podemos automatizar todo lo que podamos. Cómo podemos mirar un proceso, ver qué partes son manuales, qué hacen los usuarios y tratar de entender cómo reemplazar y cómo automatizar esas tareas, ¿no? Y a veces cuando hacemos eso nos encontramos con puntos donde hay tareas que son muy manuales, repetitivas, no hay que pensar nada, pero también nos encontramos con ciertas tomas de decisión, ciertas definiciones, y que por ahí se podrían resolver con inteligencia artificial, con modelos de machine learning, o se podrían resolver cuando tengo que hacer cosas como leer un PDF o leer un documento escaneado o identificar algo en un texto, o correr un algoritmo predictivo o un algoritmo de clasificación o algún algoritmo de recomendación, ¿no? Si estamos en una parte de un proceso que requiere que alguien apruebe una orden de compra, por ahí el contexto de esa aprobación se puede explicitar en reglas y se puede automatizar, o se puede llevar a un algoritmo que, si con cierto nivel de confianza y certeza lo resuelve, también se puede automatizar. Con lo cual trae la vertiente de no solo tareas manuales como se venía trabajando, sino incorporar inteligencia artificial de dos tipos, de esta que es común, como la que le estoy hablando, de reconocer caracteres, reconocer objetos y entender textos, o entender audios y mensajes hablados, o algoritmos propios diseñados por la propia organización, digamos, ¿no? Entonces, inteligencia artificial aplicada al proceso mueve la frontera y ayuda en esto de la automatización. Lo otro que esto trae es una democratización de la automatización. Las herramientas de RPA cada vez son más fáciles de usar, como decíamos antes, no requieren codificación, entran en la categoría de low code, donde no hay que aprender un lenguaje de programación per se, sino que hay que aprender
cómo armar flujos, cómo armarlo con cajas y cómo configurar esas cajas, básicamente, ¿no? Esas actividades que decíamos antes, ¿sí? Y en esto de la democratización es importante el cambio de mindset también porque tenemos toda una categoría y tenemos todo un beneficio por acelerar la automatización en las organizaciones, no como se está haciendo tradicionalmente, que es a escala de la empresa entera, sino hacerlo también a nivel de todos los usuarios, ¿no? Eso habrán escuchado hablar del Citizen Developer o del usuario ilustrado, digamos, o el usuario entrenado, que puede usar estas herramientas para resolver tareas a la escala de su área, de su departamento, y de esa manera, juntando todas las automatizaciones que se pueden hacer o reuniéndolas a escala de la organización, el beneficio para la empresa se acelera, es mucho más rápido y se trae más hacia adelante, digamos, ¿no? Se acortan los tiempos de la eficiencia, ¿sí? También mezcla conceptos o trae conceptos de flujos de trabajo más largos, y esto tiene que ver con lo que decíamos de Human in the Loop y herramientas que nos ayuden a parar un proceso, intervenir, interactuar con un usuario, capturar algunos datos y volver a seguir con el proceso, ¿no? Y por supuesto integraciones, mecanismos de integración y mecanismos de uso de APIs y de analítica avanzada, ¿no? Un concepto más que trae aparejado a la hiperautomatización es Process Mining, que es una tecnología que permite analizar los logs que van dejando las aplicaciones respecto de los procesos que están circulando por esas aplicaciones y analizar con detalle, como si fuera un rayo X, con rayos X, exactamente qué está pasando con los procesos, por dónde van, qué datos son, cuánto tiempo se demoran, dónde hay cuello de botella, y también entender el volumen de actividades y entender dónde hay oportunidades de automatización, ¿sí? Bien, UiPath da respuesta a todo esto y va muy alineado con la hiperautomatización, y es de las primeras herramientas que aborda todo este gran espectro, ¿no? Este vendría a ser el ciclo de vida, y en el ciclo de vida de la automatización en una empresa uno tiene planificación, tiene descubrimiento, tiene que encontrar los procesos para automatizar, después los construye, después los gestiona, después los ejecuta con los robots, después interactúa con usuarios en su ejecución y finalmente se trata de medir los resultados de toda esta incorporación de eficiencia, como que es un desafío. Yo he hecho al rodar los robots y validar que efectivamente se van a usar tantas veces como pensábamos cuando los construimos o los elegimos para construirlos, y también el ahorro que van produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es importante porque ayuda a repagar y a conseguir fondos para estas iniciativas, ¿no? Que se intenta que se repaguen solas de alguna manera. Bueno, UiPath tiene soluciones para todo esto, para planificar, tiene herramientas como Explorer, que permite descubrir procesos, tiene herramientas de Process Mining también en la parte de descubrimiento, tiene herramientas para construir. Hoy vamos a ver en el ejemplo el Studio, que es una herramienta que se utiliza para construir los robots. Tiene una herramienta que se llama Orquestador, que a escala de empresa permite gobernar los robots que yo tengo en la organización, las licencias, el trabajo automatizado, los procesos automatizados que tengo, la asignación de la carga de trabajo y el entender si funcionaron bien o funcionaron mal. Acá hay un problema que es a escala de un usuario, el usuario corre un proceso y se entera si funcionó o no, pero cuando tenemos escala de empresa y podemos tener 50 o 100 robots corriendo 200 o 300 procesos, gobernar todo eso requiere herramientas de orquestación, ¿no? Los robots propiamente dichos, que ejecutan en su forma atendida o desatendida, las apps para medirlo, y Insights, que es los productos que piden, que se utilizan para obtener analítica, BI, tanto sobre la operación de los robots como en términos de cómo los usuarios, cómo los robots están operando en términos de negocio, quiero decir. A mí me importa que un robot ejecutó o no ejecutó y cuántas veces, pero si cada vez está procesando un alta de usuario o procesando una compra o haciendo un pago,
al usuario final le va a interesar hablar de esos términos, ¿no? ¿Cuántos pagos, cuántos clientes di de alta, cuántos usuarios atendí? ¿Sí? Los nombres de los productos, Process Mining, Automation Hub, que tienen que ver con la captura y el descubrimiento, el tema de documentar, Task Capture, para documentar procesos, Task Mining y Process Mining para descubrirlos con dos criterios distintos, herramientas para construirlas, Studio X. El Studio X es una herramienta pensada para un usuario final, para que pueda construir robotizaciones alrededor de las herramientas de Office sobre todo. Diversas formas para gestionar el orquestador, toda esta plataforma funcionando en nube, también puede funcionar on-premise, los tipos de robots, aparecen también, además de atendido y desatendido, los robots de inteligencia artificial que pueden ejecutar algoritmos y modelos, el Action Center, apps y chatbot, también hay una herramienta de chatbot para acelerar procesos, y el Insight que les comentaba antes. Toda esta suite empezó hace poco tiempo y está evolucionando continuamente. Hace 3 años para atrás lo que había era robots, orquestadores y forma de construirlos. Cosas para build, manage y run nada más, y se fueron extendiendo en esto del uso de la inteligencia artificial, en la medición y también en las herramientas para descubrir procesos. ¿Sí? Bien. Les decía que todo esto funciona tanto en nube como on-premise, ¿sí? Las herramientas, nada, eso, permiten funcionar en modos, también en modos híbridos, ¿no? Puedo tener los orquestadores en la nube y los robots on-premise, y los robots operando sobre aplicaciones que tengo en nube y on-premise, etcétera, ¿no? Bien. Veamos 3 historias, y con esto doy paso a Viviana y vamos a la parte más práctica, digamos, ¿no? 3 historias de RPA, las traje porque cuentan escenarios diversos en compañías que nos ha tocado trabajar y que nos parecían interesantes para contar, ¿sí? Una, y que es una clásica, es el procesamiento de facturas, ¿sí? En una empresa de telecomunicaciones, al final del día, y piensen en alguna muy grande, y esto lo podrán extrapolar, al final del día no, bueno, al final del mes, el área de cuentas a pagar tiene que pagar la luz, servicios, impuestos de un montón de lugares, de un montón de ubicaciones, ¿sí? Porque una empresa de esas tiene oficinas comerciales, ubicaciones técnicas donde tiene centrales, tiene también sitios donde tiene antenas de telefonía móvil, que también paga la luz de esos lugares. Tiene un montón de estas cosas, ¿no? Con lo cual, al final del día reciben, digo, primero, no sé, habría que ver cómo las reciben, pero tienen facturas de servicios de múltiples empresas, ¿no? Y el problema que había aquí era cómo automatizar su carga, su recuperación, su carga y su procesamiento, ¿no? En SAP en particular, ¿sí? Con lo cual, por un lado, se desarrollaron automatizaciones para ir a buscar descargarlas de manera digital de los portales de cliente de las empresas de servicios. Se utilizó inteligencia artificial para extraer de los PDFs los datos de las facturas, ¿sí? Había alguna suerte de lógica donde sabíamos por cada domicilio esa factura a qué lugar había que computarla, ¿no? No es lo mismo el gasto de luz de una oficina técnica de redes que de una oficina comercial o de otras actividades, ¿no? Y finalmente los robots cargaban estos datos en SAP y hacían algunos controles, digamos, si uno miraba la historia de un sitio y los consumos y con ciertas reglas muy explícitas de historia y los valores no se escapan de ciertos montos, efectivamente se podían pasar directamente a pagar y nadie tenía que intervenir en ese proceso, ¿no? O sea, es un proceso de principio a fin acotado a cierto volumen de facturas donde se pudo automatizar de un lado y del otro, ¿sí? Este es otro ejemplo y también es interesante porque es una situación donde se construyó un robot para usar en una situación particular y cuando terminó ese proceso y esa actividad, el robot se destruyó, ¿sí?
se destruyó, no se usó más, ¿no? Es una compañía que, del sector financiero, básicamente una entidad bancaria que tenía tarjetas para clientes y tenía tarjetas emitidas con alcance nacional y las quería cambiar por tarjetas de ámbito internacional, ¿no? Eran dos tipos de tarjetas distintos, unas funcionan con unas redes locales y otras funcionan con redes internacionales. La aproximación estándar para esto es armar un call center, armar toda una campaña publicitaria, ofrecer el producto a los clientes, tomar los datos y con esos datos después procesar en los sistemas internos la migración de tarjetas, digamos, ¿no? Bueno, aquí no se armó ningún call center, se robotizó todo el proceso, se informó a los clientes de la oferta por correo y a través de páginas web y se le dio difusión. Y a partir de ahí se capturaban los datos del cliente que efectivamente quería cambiar su tarjeta y se desencadenaba todo un proceso automático donde el robot hacía las validaciones pertinentes de que el usuario estuviera activo, de que no hubiera ningún problema con sus tarjetas e iniciaba automáticamente el proceso interno de emisión de las nuevas tarjetas, cambio de numeración, etcétera, ¿no? Y hasta informaba al cliente del resultado, ¿sí? Bien, este otro proceso también es interesante porque una de las cosas que pasa con RPA es que el temor es que vaya a resolver tantas tareas que hace la gente, que la gente se quede sin trabajo, cosa que está demostrado que no sucede y que las organizaciones buscan con la automatización sobre todo mejorar eficiencia y hacer que la gente también trabaje en cosas que son más gratificantes o que dan más valor agregado, ¿sí? Básicamente, este es un ejemplo con contratos de servicios, también en el entorno de una telco, pero servicios que tienen que ver con empresas. Y básicamente la situación que tenían era que los contratos de estos servicios tenían cláusulas desactualizadas, ¿sí? Y no se habían hecho actualizaciones de estos contratos, con lo cual había contratos de servicios que tenían la posibilidad de actualizar las tarifas y pasar a cobrar a tarifas más actualizadas y recuperar dinero que no se estaba cobrando de los clientes, ¿no? Bueno, básicamente el proceso que se automatizó incluía el recorrido por los contratos, la validación de que estos contratos tenían cláusulas desactualizadas, la sectorización y ubicación de estos contratos por agentes comerciales o responsables comerciales, se les enviaba la información de qué contratos estaban desactualizados para que estas personas pudieran hacer la negociación con sus clientes o la información con sus clientes y con esto se calculaba también cuál era el revenue que se estaba dejando fuera, ¿no? Efectivamente, el proceso continuaba después reiterando al tiempo aquellas cláusulas que no se habían actualizado y volviendo a informar a toda la fuerza comercial sobre los casos, ¿no? Bien, eso es todo hasta aquí. Le voy a dar paso a Viviana en esta segunda parte para que nos cuente un poco más en detalle cómo construimos un robot, ¿sí? José, buenas tardes a todos. Y José, antes de iniciar esto, si puedes, te propongo responder que hay un par de consultas de Soraya y de Alfonso. Bueno, fenomenal, sí, sí. Fíjate que están ahí en el chat al final. ¿Quieres leérmelas? Sí, particularmente Soraya quiere saber si sería una herramienta que le permitiría automatizar pruebas de, por ejemplo, flux de seguridad de bancos, de web services. Sí, cuando dice flux supongo que son flujos. No sé si está hablando de un término técnico o si está hablando de flujos en general o web services. Estas herramientas de RPA como categorización han salido para resolver problemas de producción, o sea, para resolver problemas operativos de usuario. También existen y sirven para automatizar casos de prueba y para resolver casos de prueba. De hecho, WePass también tiene una categoría de herramientas y ha sacado una suite para testing en particular, ¿sí? Con lo cual,
lo que hace un humano en un caso de prueba, lo puede hacer un robot tranquilamente. Así que efectivamente sirven para esto, ¿sí? Si querés profundizar algo más sobre el contexto del uso, pero en general lo que pienses que un tester puede hacer de cualquier tipo de pruebas, sobre cualquier tipo de aplicaciones, un RPA lo va a poder resolver, ¿sí? Luego, Alfonso consulta sobre si los servicios de inteligencia artificial son de los proveedores de servicios en la nube o pueden ser propios, y en tal caso, ¿cómo se ejecutarían? Sí, propios son de la organización o propios pueden ser de la empresa. Entonces, efectivamente, las herramientas permiten consumir servicios cognitivos de cualquiera de los proveedores generales, ya sea, hablemos de IBM, de Microsoft, digo, Watson, Microsoft Azure Cognitive Services, lo mismo pasa con Google, lo mismo podría pasar con servicios de Amazon, ¿sí? O de terceros. Entonces se conectan, hay compatibilidad con esos servicios y hay una forma estándar de conectarse vía APIs, ¿sí? Y la solución para modelos propios es similar. Si yo tengo un modelo propio, en general lo solemos encapsular al modelo y tenemos una forma de invocarlo. Esa forma de invocarlo en general tiene parámetros para invocarlo y obtiene resultados con confidencia, digamos, ¿no? Con el nivel de exactitud que el modelo le otorga. Se invoca como servicio, se invoca poniendo parámetros y obteniendo los resultados. Básicamente se integra a los flujos de desarrollo como si fuera una actividad más, ¿no? Así que soporta tanto cosas estándar como inteligencia o modelos propios, ¿no? Los modelos propios tienen que estar construidos para ser invocables. Si son invocables de alguna de estas maneras, van a poder funcionar, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, entonces... Muchas gracias por las preguntas. A ver, ¿alguien más? No, por el... ¿Cómo y cuánto tiempo tomaría en promedio configurar un workflow o un proceso de negocio para aplicarle Quality Assurance con RPA? Bien, entiendo que seguimos estando en el ámbito de pruebas, pero en general... no es el uso habitual. Sí, no es el uso habitual, pero de todas maneras, en los tiempos, vale, extrapolo un poco la pregunta sobre el mundo, sobre el tema de los tiempos, ¿no? En general se mide la complejidad de los procesos y un proceso se puede automatizar muy rápido cuando solamente estamos mirando el camino feliz. Es la secuencia de pasos que nos lleva a cumplir con el proceso si no tengo ningún problema, ¿no? Y eso pueden ser cuestiones de semanas, 2, 3 semanas, una semana o menos, o más si el proceso recorre muchas aplicaciones y tiene que manejar muchos datos e interactuar con muchas cosas. En general la estimación se hace sobre eso, se hace sobre la cantidad de pasos, la cantidad de aplicaciones con la que interactúa, la tecnología de esas aplicaciones y también el nivel de sofisticación para hacer validaciones y gestionar excepciones que yo quiero para el proceso, ¿sí? Yo si hago el camino feliz lo hago muy rápido, cuando quiero incorporarle al proceso más inteligencia para que soporte cualquier situación que se da en producción, ahí puedo demorar un poco más, ¿no? En general estamos haciendo procesos entre pocas semanas, 4, 6, cuando son muy complejos llegamos a 8 semanas, pero de ahí no pasamos porque dividimos el tamaño de los procesos como para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Sí? Una última, de comentar el ejemplo, José. Sí. ¿WIPAD tiene un servicio SaaS en el cual se paga solo de acuerdo al uso? Hoy no hay un servicio SaaS como tal que nos devuelva toda la plataforma para usar, pero sí el pago de todas estas licencias son por uso, ¿sí? La parte SaaS que hay hoy es el orquestador, pero los robots siguen funcionando como un software que yo tengo que instalar en algún lugar, en las máquinas o en los ordenadores de la propia compañía o en ordenadores que están en máquinas virtuales subidos a la nube, ¿sí?
La parte SAS por ahí es la de orquestador, no es completamente SAS, ¿sí? En cualquier caso, todas las herramientas de RPA en general se licencian por uso. Yo no las compro como antiguamente el software, sino que pago por el uso en general anual, ¿sí? Las licencio por uso anual, ¿sí? Bien. Sigamos y después retomamos preguntas si querés al final, Viviana, ¿sí? Ok, bueno. Adelántame un pasito. No tantos. Ok. El bot que presentaremos ejecuta de manera automática y sin intervención humana un proceso que consta de 4 pasos. En el primero, el bot accede al correo en busca de emails que soliciten conocer la cotización del día. Y si encuentra al menos un correo de este tipo, entonces sí, ahora José, el bot accede a la web del Banco Central de España en busca de los tipos de cambio del día de la fecha. Una vez hallada esa información, en un tercer paso lo que hará el bot es guardarla o generar un fichero Excel con todos los datos que consulta en la web para en el paso último regresar al correo o al Outlook, identificar al remitente que envió la solicitud y dar respuesta adjuntando el Excel que acaba de generar. Sí, al principio, bueno, en realidad lo que estamos viendo ahora es la interfaz de Webpack Studio, en particular es una de las 3 componentes de esta herramienta, que es la que permite diseñar el proceso de automatización. Y podemos ver, digamos, en el centro de la pantalla que se encuentra el diagrama de flujo, que es una representación gráfica del proceso automatizado. Se puede ver que hay una primera actividad, así se llaman, digamos, estas funciones que Webpack permite que se arrastren, se coloquen y que se le definan propiedades, en este caso a la primera, que permite la lectura de los correos del Outlook. En esa propiedad estamos definiendo que tiene que ir a leer correos a una carpeta que se llama BCE o una subcarpeta que se llama BCE que pertenece a la bandeja de entrada. Luego lo que hará es, si encuentra al menos un correo, ir a la web del banco para poder obtener la información y enviarla. En este momento la idea era mostrar ahora mismo la ejecución. Ahí se está lanzando el bot. Con sombreado, el celeste se va indicando un poco cada paso que el robot va ejecutando. En este caso está procesando el primer correo que encontró en el Outlook o en nuestra aplicación de correos. Accede a abrir la web del Banco Central, accede en particular al menú donde se encuentran las cotizaciones y lo que hace es generar con toda esa información que ha leído del banco un Excel para poder adjuntarlo. Ha enviado el correo, que ahora lo veremos en un momento, al remitente, y en estos momentos lo que está haciendo es limpiar las variables por si tuviera que procesar un segundo correo que solicite conocer la cotización. El bot preguntó al remitente, en este caso era yo misma, para poder verificar que el bot estaba ejecutando bien la operación, y adjuntó ese Excel donde para cada una de las monedas presenta la cotización del día respecto del euro. Una vez que volvemos a UPAT, también está la posibilidad de ir al modal del output o la salida, que es donde podemos encontrar información acerca de la ejecución. En este caso podemos ver que dice que la ejecución finalizó en 38 segundos. Esta información aquí también la podemos configurar, podemos poner más información si necesitamos mayor detalle.
Y creo que aquí termina este primer vídeo, José. No sé hasta aquí si hay alguna duda o si quieren que lo repitamos dado que no funcionó el audio o alguno tiene alguna duda en relación a ese video de ejemplo. Bien, acá hay alguna pregunta. Sí, acá Alfonso estoy viendo que pregunta si lo que hace al final en la web es un scrapping. Y sí, justamente hace eso. En el próximo video que vamos a ir armando uno a medida, vamos a ver un poquito qué funcionalidades de la herramienta estamos utilizando en cada paso para poder capturar esa información que aparece en una web. Sí. Efectivamente, en este caso estamos usando, es un caso de uso que se parece a un crawler porque está recuperando información, pero efectivamente podría estar transaccionando sobre una web para hacer una compra, para cargar un dato. Eso sería un poco distinto al modelo de crawling, ¿no? De scrapping y de crawling, ¿sí? Bien. Aquí en esta pantalla que estamos viendo ahora de fondo es un poco el esquema, está de manera estática para que vean ese diagrama de flujo que, como comenté antes, es una representación gráfica del proceso de negocio que se automatiza. Pero en el vídeo siguiente lo que vamos a ver es directamente la interfaz de WePath Studio. Pero aquí lo que estamos viendo es la interfaz de la componente que permite diseñar los procesos que deseamos automatizar. Es un diseño que permite de manera visual poder representar el proceso de negocio que deseamos automatizar sin necesidad de codificar. En el centro, justo ahí vemos que subió y bajó, se ve esa representación del flujo. Arriba de todo, estamos viendo el menú de la herramienta. En particular, ahora se está mostrando el menú de diseño, que es el que va a permitir lanzar el bot, hacer las pruebas, de diseño, que es definirlo, y acá es el menú de debug, que es el que va a permitir lanzarlo, hacer el seguimiento de cómo se va ejecutando de sus variables. Y sobre la izquierda lo que podemos ver es el menú de actividades. Ahora se están moviendo, esas son las actividades. Existen alrededor de unas 400 actividades que dan respuesta a diferentes necesidades. Muchas de ellas, por ejemplo, son funciones sobre una aplicación determinada, como puede ser un Excel, como puede ser una web, como puede ser un SAP. Previo a ello o al diseño del proceso deberíamos instalar los paquetes que contienen este conjunto de actividades que van a poder permitirnos diseñar el proceso. Existen, como le contaba, alrededor de 400, pero se van mejorando y se van sumando nuevas periódicamente porque la herramienta está en constante evolución. Cada una de estas actividades, ahí podemos ver que justo se escoge una que dice sin email a procesar, son pasos en un orden determinado que lo que hacen es indicarle al robot qué actividad deben ejecutar. Una actividad puede ser obtener un correo, hacer un clic en determinado botón o campo de una aplicación, guardar datos. Lo hay de los tipos más variados. Toda actividad, una vez que se escoge, sobre la derecha podemos ver que va a presentar un panel que son las propiedades de la actividad. Una actividad no está completa hasta que no definimos estas propiedades, porque, por ejemplo, en el ejemplo que está ahora de abrir la URL, es una actividad que se llama Open Browser y, por ejemplo, se ve la sección de input donde tenemos que indicarle qué tipo de browser abriremos, si es Chrome, si es Firefox o Internet Explorer,
y tenemos que indicarle la URL para que el bot sepa qué web tiene que ser accedida. En caso de que necesitáramos guardar la salida de esa actividad, es que en la sección de output definimos variables o asignamos variables que justamente ahora se están viendo ahí debajo, por ejemplo, esta de mails BCE, que son variables que lo que permiten es guardar información que necesita el bot para ejecutar el paso siguiente. También las variables pueden ser de diversos tipos, pueden ser las más simples de cadena de texto, numéricas, o puede haber colecciones. En particular, la que está sombreada allí es una lista de un genérico que hemos definido que sea correos, mensajes. Esa variable lo que está haciendo es almacenar todos los correos que encuentra en la bandeja de entrada no leídos para que el bot uno a uno vaya procesando y vaya a poder dando respuesta a cada uno de los remitentes a juntarle ese Excel que genera antes. Así como se definen variables, pueden ver debajo de todo que también están los argumentos, justamente para poder pasar esta información que de un paso al siguiente puede ser necesaria para ir completando el proceso de negocio. Bueno, esta es un poquito la interfaz. Como ven, en la parte superior, como comentábamos, el menú. A la izquierda, el conjunto de actividades que las hay sobre cualquier tipo de aplicaciones, web, correos, app, la aplicación en donde el proceso de negocio se ejecute habitualmente y que debamos simular por medio del bot. Luego, sobre el centro vamos a tener siempre nuestro flujo o nuestro diagrama de proceso, que es esta representación de lo que estamos automatizando. Debajo, las variables y argumentos que vamos o que van a complementar ese flujo para que pueda funcionar de manera automática y sin intervención humana. Y sobre la derecha, para cada actividad, vamos a definir las propiedades, si hay una entrada que tiene que recibir para poder ejecutarse, y también podemos declarar si necesitamos guardar una salida de esa actividad. No sé si hasta aquí, José, podemos responder alguna cuestión o preferís que avancemos con el siguiente vídeo y luego contarlo todo. A ver, tenemos un par de preguntas, Viviana, a Sí, ver si las puedo responder. Sí. Sí, acá hay una pregunta de Alfredo que dice si la herramienta está orientada a usuarios finales, pero si efectivamente si uno necesita poder hacer programación, scripting, etcétera, si hay una interfaz para ello, ¿no? Y la respuesta es sí, efectivamente, en cualquier momento uno puede invocar una actividad que levanta un lenguaje de scripting, cualquiera de ellos, Python, Visual Script, JavaScript, etcétera, y programar algo con mucho más detalle, digamos, ¿no? A dar una solución programática. La siguiente pregunta es si utiliza UiPath colas de trabajo, en caso de varios mails de entrada, en el proceso que estamos mirando, si registra cada mail como una cola de trabajo y si después los puede procesar cada uno de ellos, digamos, ¿no? Sí, sí, veremos. Uy, ahí se escuchó como la voz superpuesta. Luego en el siguiente video se ve que definimos una variable del tipo lista de correos, que lo que hace es almacenar cada uno de los correos y luego, no sé si alguno lleva mejor el lenguaje técnico, lo que se utiliza es un for o un bucle, de manera que por cada correo de esa lista va repitiendo una serie de operaciones, que es acceder al banco, buscar la cotización, almacenarla y devolver ese Excel al remitente. Sí. Bueno, aquí veo otra pregunta de... Sí, te agrego algo más sobre el tema de colas, sí. En particular el concepto de colas, si estás hablando de colas de trabajo con tareas, es un concepto que UiPath también soporta en un modelo orquestado, ¿no?
donde yo tengo robots que ponen cosas en una cola y otros robots que las consumen, ¿sí? Ese es un modelo bastante utilizado en soluciones por ahí de escala más grande que solo manejar esta lista de correos, ¿no? José consulta y dice, en el caso de la carga de facturas en un ERP, si hay alguna factura con error, ¿qué sucedería si deja de ingresar la factura, se la salta, sigue con las siguientes? En realidad, José, al momento de diseñar un proceso automatizado, hay una parte importantísima en el análisis que primero era el camino feliz que mencionaba José, cuando todo va bien y todas las facturas vienen sin error, pero nunca podemos olvidar de analizar las posibles excepciones. Si tenemos identificadas algunos de esos posibles fallos o errores que pueden venir, podríamos también definir, así como se ve que ahí existe algún correo. Por ejemplo, si existe un correo, ¿qué hago? Lo proceso, pero si no existiera, ¿qué hace el bot? ¿Cómo responde? Cada una de esas excepciones, si las tenemos identificadas, podemos gestionarlas, podremos tratar de que el bot claramente la identifique y trate de dar una respuesta que pueda manejarla. Puede ocurrir que hubiera excepciones no identificadas y podría dar un error, en tal caso aparecería, pero de todas maneras, antes de poner en producción un bot, hacemos bastantes pruebas del bot, con lo cual, de aparecer alguna nueva excepción, también podríamos identificarla para darle una gestión apropiada. Bien. Tenemos otra pregunta técnica también que habla de si los robots son capaces de capturar multicanal, por ejemplo, y centralizar. Por ejemplo, ir a buscar información en correos, en APIs, en redes sociales, en chatbot, etc. Bueno, es parecido a lo anterior. Todo aquello que recuerden que los robots lo que están haciendo es aquellos pasos que nosotros diseñamos para que haga como si fuera un usuario. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos que el usuario recorra cada uno de estos canales, capture las cosas como necesitamos que las capture, las ponga centralizadamente donde queremos y después las procese, ¿no? En definitiva, el comportamiento del robot va a tener que ver con cómo lo diseñemos y cómo estructuremos el flujo de trabajo. Vale para las dos preguntas, ¿sí? Hay una pregunta también interesante, si el proceso es síncrono o en paralelo, si está relacionado a lo anterior. En general, los robots hacen una cosa por vez. No son multitarea, ¿sí? Hay algunos robots ahora que soportan cierto paralelismo, pero muy acotado y para ciertas transacciones que no tienen intervención con la pantalla del usuario, por ejemplo, que suceden en background, ¿sí? Pero si no, son monotarea, una por vez, ¿sí? Con lo cual en el proceso anterior no puede estar haciendo 4 cosas a la vez. Si yo necesito paralelizar, posiblemente ponga robots en cada canal, otro que junte las cosas y otro que procese, ¿no? Digo, separo las tareas para paralelizarlas, ¿no? Bien, interesantes las preguntas, muchas gracias a todos. Seguimos adelante, Viviana, si quieres, ¿sí? Bueno, sí, avancemos, iré contándolo, a ver cómo lo recuerdo. La idea ahora era ver con un ejemplo cómo se diseñan o cómo se configuran en la herramienta los primeros pasos. La idea aquí era mostrar un poquito el flujo más detenidamente del bot que se había ejecutado primeramente, ¿no? Y lo que intentaremos hacer a continuación y que el video irá mostrando es realizar o diseñar un proceso muy similar a este para que puedan ver cómo es que se hace desde cero y esto de que es sin codificación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ir al menú, en busca de nuevo, y en particular vamos a definir que queremos un diagrama de flujo. No vamos a seleccionar, por ejemplo, una secuencia, porque aquí las actividades o los pasos que realizan el bot dependen de un par de condiciones. Si encuentro correos,
hago una cosa, si no encuentro correo hago otra. Entonces nos queda mejor elegir un tipo de diagrama de flujo. Lo primero que solicito fue el nombre para darle a ese diagrama de flujo. En particular le puse tipo de cambio BCE2, pero es el nombre que cada uno desee para su bot, para su proceso. Lo recomendable, por supuesto, es utilizar nombres que definan un poco lo que el bot va a hacer, la operación que el bot va a hacer. A continuación, lo primero que tendríamos que hacer es, o el primer paso que el bot debe realizar, tiene que ver con obtener los correos, en particular del Outlook, que lo hice con mi aplicación de correo. No es posible recordar todas las actividades que existen en Witpad porque además de haber muchísimas, se van agregando constantemente. Entonces, lo que se hace sobre ese menú de la izquierda de actividades es utilizar el buscador y tratar de poner ahí una palabra clave, una etiqueta, que se asocie mucho a la operación que queremos hacer. Si estoy hablando de procesar emails, basta con poner la palabra email para ver que automáticamente Witpad presenta varias actividades que podrían ser candidatas a responder mi necesidad. En particular lo es Get Outlook Mail Message, que lo que hace es justamente permitir que le indique al bot en qué carpeta de mi aplicación de correos tiene que ir a buscar esos correos y además indicarle si debe almacenar más de uno, en dónde guarda esa información que el bot encuentra. Seleccionada la actividad, como ven sobre la izquierda aparecen las propiedades. Entonces, aquí basta con completar la sección del input, que pongo bandeja de entrada. Había aparecido por defecto, por si alguno lo alcanzó a ver antes, inbox, porque Witpad está la versión en inglés, entonces me trae el inbox, pero como tengo el Outlook en español, cambié inbox por bandeja de entrada. Si no, lo que ocurriría es que al ejecutar el bot, presentaría un mensaje diciendo que no encuentra ningún inbox y lo podríamos corregir, ¿no? Y volver a lanzar. En particular, otro paso importante que tenemos que configurar en esta actividad es la sección de output, la salida. ¿Por qué? Porque justamente este bot necesita tener todos los correos que tenga que procesar almacenados de alguna manera. Entonces, aquí lo que haremos es definir en el panel inferior una variable para almacenar esa información que necesitamos. Lo ideal, como todo, es tratar de generar variables o argumentos con un nombre que permita de manera bastante intuitiva entender qué es lo que está almacenando o guardando. Aquí lo que estamos haciendo es, mediante un nuevo modal, como no es una variable de las típicas, que texto o entero, numérica, estamos utilizando el buscador de la herramienta para definir el tipo de esa variable. Y nuevamente, este buscador permite que utilicemos palabras claves para tratar de limitar todos los tipos que puede haber y ahorrarnos ese esfuerzo. Entonces, en esta modal estoy definiendo que ese listado de correos sea una variable de tipo lista de correos. El alcance define en qué momento o a lo largo de todo el proceso puede ser utilizada esa variable. En particular tenemos un procesito muy pequeño y le he dejado el alcance, digamos, global. La variable la puedo usar en cualquier actividad dentro de este diagrama de flujo que se llama tipo de cambio BCE-2. Si tuviera un valor por defecto, lo puedo agregar, pero nada, no es necesario. Ahí lo que estoy haciendo, o lo que el video comentaba, era que iba a consultar
el bot que habíamos ejecutado para recordar qué paso a continuación daba el bot y poder replicarlo. En el paso previo tenemos una lista de correos que las pueden ver, está asociada a esa variable en el output sobre la izquierda, en la propiedad de la actividad que utilizamos. Entonces, teniendo ese listado de correo, lo lógico es que el bot tenga que conocer o debamos indicarle qué respuesta dar en caso de que esa lista de correo tenga al menos un elemento o no haya encontrado ningún correo, que pudiera ocurrir. Si todos los correos han sido leídos, pues no va a dar respuesta nuevamente al correo. Entonces, lo que hicimos fue ir nuevamente al panel de actividades y buscar una actividad del tipo decisión. Es similar a un qué pasa si, ¿no? A un if. Aquí lo que vamos a consultar es la longitud de ese listado de correos. Hemos definido una variable de tipo lista. Realmente las variables en relación a su tipo y dependiendo de su tipo, cuentan con una serie de métodos asociados que permiten conocer diferentes propiedades. En este caso me valgo de del método de count, que lo que hace es informar la cantidad de elementos de un listado, y entonces voy a preguntar si ese listado cuenta con al menos o con más de un elemento. En particular le puse, si es mayor que 0, significa que tengo al menos un correo. Y si no lo es, significa que no voy a tener ningún correo, y justamente tiene que ver con lo que hoy le respondíamos a José, ¿no? El manejo de las excepciones. Este no sería el camino feliz. Yo espero encontrar correos y dar respuesta, pero ¿qué pasa si no encuentro ninguno? ¿Cómo sé que termina bien el proceso? Aquí podríamos, por ejemplo, arrastrar una nueva actividad que se llama Message Box, y lo que hace es presentarle una pantalla modal al usuario en donde le informa lo que ha ocurrido. Y entonces podrán ver en las propiedades que completo la sección de texto, no existen correos a procesar. De esta manera ya estamos respondiendo una posible salida del bot. Aquí lo que estaba comentando o lo que está haciendo el vídeo es, para ser siempre elegibles y más fáciles de mantener estos procesos automatizados, lo ideal no es dejar el nombre de la actividad, como pasa en el caso anterior, donde quedó Get Outlook Mail Message. Eso lo podríamos modificar por tener correos del Outlook. Entonces es más legible, más fácil de interpretar nuestro proceso. En el paso de recién lo que hicimos fue modificar justamente el nombre de la actividad por una información que nos ayude a entender qué es lo que se está haciendo en ese paso. En el paso de la decisión lo que estamos haciendo es tratar de identificar si hemos encontrado correos a procesar o no. Si no encontramos, vamos por el false y le damos un mensaje al usuario, pero si encontramos, como puede haber más de uno, lo que hacemos es buscar la actividad for, que es una actividad que permite por cada uno de los elementos de cualquier tipo de listado repetir una serie de pasos u operaciones que definamos. Justamente lo que vamos a hacer es definir en este momento por cada correo, en la variable que ya definimos y que se llamaba lista de correo, y como verán, apenas empieza a escribir, la herramienta la propone, ya la tiene identificada dentro del alcance de este proceso, entonces la sugiere para ahorrarnos ese esfuerzo. Y entonces aquí lo que definimos es qué es lo que debe hacer el robot por cada uno de esos correos que pueda haber encontrado en el Outlook. Lo primero que va a hacer es abrir
la URL o abrir la web del Banco Central de España. Para ello, escogemos una actividad que se llama Open Browser. Y en esta, como ven, aquí aparece sombreado con un warning, como que algo no está bien. Digamos, generalmente cuando arrastramos actividades, Witpat va identificando si faltan detalles de la configuración que hagan que la actividad esté incompleta. Justamente en el Open Browser marca ese warning porque, por ejemplo, necesita que le definamos en el input qué tipo de navegador vamos a utilizar. Y también necesita que le indiquemos la URL o la dirección web que tiene que ejecutar o que debe acceder. Previamente, lo que necesitamos tener es tener abierto ese sitio para poder copiar la dirección y colocarla siempre entre comillas, como si fuera texto, en este caso en el campo URL. Automáticamente, al haber completado esos dos campos que necesita la actividad, desaparece ese warning que veíamos hasta hace un momento. Ahora sí, Witpat interpreta que la actividad está completa. Entonces, abrimos la URL del banco o el sitio web y a continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en esa web lo que deberíamos hacer es acceder al menú que presenta las cotizaciones del día. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es otra actividad, en particular se llama Click. Como verán, los nombres son muy intuitivos también, dan información del objetivo o la función de la actividad. Aquí justamente se trata de dar un clic en algún menú o en algún botón, en alguna opción de esa web. Justamente lo que indica Witpat es que de manera, digamos, más bien gráfica, le indiquemos dónde queremos hacer ese clic. Entonces, me permite identificar sobre la web cuál es la opción de menú que el bot tiene que pinchar o que seleccionar. En particular es esa última que estoy escogiendo que indica datos de cotización diarios. Ahora lo que deberíamos hacer de manera manual, porque estamos simulando justamente lo que hace el usuario, es lo que haría el usuario. El usuario daría un clic a esa opción, ¿para qué? Para poder acceder a esta pantalla que es la que presenta los tipos del cambio de día de la fecha, es decir, se ven las diferentes monedas y su valor actual respecto del euro. Entonces, ese clic lo hacemos nosotros, las personas, pero ahora lo que haremos con Witpat es simular justamente esta operación que acabamos de hacer. Aquí sí entra en juego una de las funcionalidades que hoy alguien mencionó en una pregunta y que tiene que ver con data scrapping. Es una opción que permite también de manera gráfica y visual que vayamos seleccionando o indicándole a la herramienta cuáles son los campos, en particular de esta web, que necesitamos o que queremos registrar y almacenar en un Excel. Aparece una pantalla modal y justamente lo que indica es, por favor, abrir el sitio web y cuando encuentre la información el lugar donde está la información que usted necesita, darle al botón siguiente. Entonces, recapitulando, estamos viendo nuevamente el flujo. El flujo aquí se ha ido completando con nuevas actividades y entonces, una vez que más o menos hemos definido cada uno de los pasos que el bot tiene que dar, lo que habría que hacer es ir lanzando o ejecutando el bot para ir verificando que funciona lo que hemos ido diseñando.
Aquí iría la primera ejecución, que si no recuerdo mal, lo que intenta mostrar es que en caso de no encontrar correos, tiene que presentar ese mensaje al usuario donde le indica que no existen correos a procesar. Entonces, obviamente, antes de lanzar el bot, tenemos que chequear o asegurar que en nuestro Outlook no exista ningún correo sin leer que pueda procesar el bot. En particular, ahora lo estoy lanzando y veremos que nuevamente se va marcando con un sombreado cada aplicación, cada paso que el bot va ejecutando y como estaba esperado, no encuentra ningún correo, presenta el mensaje al usuario. A diferencia de la ejecución del primer bot, aquí sí hay una intervención del usuario porque el usuario puede acceder a ese modal que se le presenta y darle OK. Cuando el usuario da OK es que finaliza completamente la ejecución del bot y en el output podemos ver que tardó unos pocos segundos. Ahora habría que probar la otra ramificación de esa condición o de esa variable que indica si existen correos o no, para verificar que también funciona cuando encuentra al menos un correo. Entonces, aquí lo que estamos intentando hacer es lanzarlo nuevamente para asegurar que cuando exista al menos un correo, se ejecuta el camino feliz, ¿no? Bien, igual, digo, por redondear un poco, hemos visto cómo se va construyendo y creo que se ha podido ver algo, la forma de construir las cosas. Esta es una mirada muy de construcción de robots. También hay otra forma de ejecutar los robots donde el usuario para ejecutarlos no necesariamente ve todo el flujo, sino que desde una bandeja dispara los robots que tiene predefinidos, ¿no? Bueno, seguimos un poco y damos paso a Carlos, creo que estamos sobre la hora, ¿sí? Básicamente, para redondear, ¿cómo se hacen estas cosas a nivel de organización? En general, se sigue un flujo que es parecido a este. Se arma una prueba de concepto del caso que se quiere demostrar, se hace alguna automatización sencilla. Después se hacen también workshops de descubrimiento de cómo encontrar aquellos procesos para automatizar. Finalmente se hacen proyectos que duran entre 4, depende de cantidad de semanas, etcétera, 4 o 12 semanas. Y muchas organizaciones, cuando evolucionan en la madurez de esto, empiezan a tener áreas que se dedican a la construcción de estos procesos y llegan a tener centros de excelencia donde se resuelven todos estos temas, ¿no? Bien. En general hay, cómo arrancar con estas cosas y cómo evitar problemas y lecciones, errores que se cometen comúnmente. Y estos errores tienen que ver con elegir mal procesos, no tener claro qué cosas se pueden automatizar con RPA y qué cosas no. Los ejemplos típicos es tratar de automatizar algo que cambia completamente, que no tenemos el control. Imagínense que la página del Banco Central cambiara completamente todos los días. No lo podríamos automatizar porque todos los días tendríamos que enseñarle al usuario o enseñarle al robot cómo recorrerla, ¿no? Centrarse en herramientas y no pensar en todo lo que se tiene que resolver, no mirar bien el proceso, tratar de automatizar procesos, de pensar que la versión de los procesos automatizados es igual que la manual, o sea, ir a hacer automáticamente lo que se hace manualmente. Cuando uno automatiza, se piensa distinto, por ahí se piensa las tareas no en secuencia, se pueden pensar en bloques, etcétera, ¿no? Y en general también otras falencias que vemos es cuando uno se topa con los factores organizativos, digamos, ¿no? Alguien que se lanza a automatizar cosas sin el contexto general de la empresa, áreas de seguridad, auditoría, etcétera, digamos, ¿no? Y sobre todo suele haber muchas dificultades por el lado de la gestión del cambio, ¿no? Por el hecho de no comunicar bien, el temor al efecto de la automatización y qué es lo que la organización espera automatizando procesos que se usen manualmente, ¿no? Y la resistencia que eso puede provocar. Creo que hay un par de preguntas, Carlos, y ya te dejamos si quieres, ¿sí?
¿Se podría capturar información de aplicaciones de escritorio legacy? Por supuesto, ¿sí? No vimos un ejemplo hoy, pero tranquilamente uno podría estar operando sobre aplicaciones de escritorio. Dentro de los legacy entran la mayoría de los ERP que no son cloud, digamos, SAP, etcétera, y cualquier otra aplicación de escritorio hecha en la tecnología que sea Java, .NET, etcétera. Otra pregunta más es, una vez que has generado el flujo, ¿cómo despliegas en producción un robot como estos? ¿Sí? Bien, tiene que ver con esto que contaba, que una vez el que programa podría ser la misma persona que la que lo va a ejecutar y podría tener el estudio, pero si no, el que lo ejecuta tiene una herramienta de runtime que le aparece al pie de su barra de escritorio y le aparece directamente el menú de ejecutar algo. Ese es el modo de ejecución atendido. El modo de ejecución desatendido es un proceso que iría todos los días a una hora determinada y se ejecutaría en un servidor de back office de manera orquestada, ¿sí? Y efectivamente también la parte de la pregunta es si esto se podría disparar a partir de un evento. Efectivamente hay una ejecución temporal, pero también podría estar chequeando para originarse y para lanzarse un evento determinado. ¿Bien? Carlos, todo tuyo. Terminamos con esto. Muchas gracias por las preguntas. Ok, déjame la presentación. ¿Se me escucha? Perfecto, yo. Vale. Bueno, yo desde Formadores IT daré las gracias tanto a José como a Viviana, ¿vale? Nosotros como Formadores IT somos una consultora de formación centrados en todo lo que es el área de desarrollo, gente de sistemas, cloud y últimamente mucho DevOps, ¿vale? Entonces nos pusimos en contacto con Practia como partner que tiene el área de consultoría y desarrollo en todo este área de WIPAD, por el simple hecho de que muchas empresas aquí en España pues ya hemos impartido formación desde empresas de consultoría como Pricewaterhouse, en el sector energía como Red Eléctrica Española, sector farma como GlaxoSmithKline. Entonces, estamos viendo mucho interés en ejecutar proyectos para lo que es la automatización. Y queríamos tener este meetup con el fin de enseñaros de un caso práctico y de una manera más didáctica y visual de cómo se desarrolla y qué es y qué no es, ¿vale? Entonces, en base a este meetup, pues, y el interés que hay en todas estas áreas, hemos montado una serie de cursos, ¿vale? En la que os voy a dejar un enlace, dado que para el 19 de abril hemos creado unas convocatorias en torno a la parte de business, ¿vale? Es decir, gente de negocio, analistas de negocio para el 19 de abril, que va a ser una formación de 20 horas, que esto está pues un poco para el analista, para el usuario de negocio y analistas de TI, ¿vale? Por poneros un ejemplo, en una consultora aquí en España, Pricewaterhouse, nosotros hemos dado dos formaciones, que una iba dirigida a ingenieros, que son los encargados de interpretar lo que quieren los usuarios de negocio, y otra formación para usuarios de negocio, que muy curiosamente no eran programadores, ¿vale? Es decir, eran abogados y gente de negocio que saben lo que quieren, pero no saben cómo conseguirlo. Bueno, pues ha sido una formación que nos ha valido mucho para nosotros y al propio cliente, ¿vale? Porque ha visto la luz en cuanto a la cantidad de procesos que ha podido automatizar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues luego ya para siguientes convocatorias hemos hecho pues ya dos sesiones, una de developer y otra para programación avanzada, ¿de acuerdo? Que ya son formaciones más orientadas al desarrollador, al que quiera integrar y dedicarse a la integración de este tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, os hemos dejado ahí el enlace. No quiere decir que solo impartamos formación en UiPath. Os dejo también información de convocatorias que tenemos en Power App y Automate, porque todo el que tenga la arquitectura dentro de Microsoft,
pues hay veces que se plantea esta otra tecnología, ¿vale? Y bueno, ya por último, pues dejaros nuestro portal para todos aquellos que no residáis en España o vengáis del mercado LATAM, ¿vale? Indicaros que como nos encanta la programación, pues nos estamos dedicando a producir contenidos en aquellas tecnologías más demandadas, ¿vale? En este caso, UiPath todavía no hemos producido, pero al final, cuando vaya aumentando la demanda, pues iremos subiendo más contenidos, tanto en Formadores IT Online como en formadoresit.org/campus, ¿de acuerdo? Entonces, nada, yo agradecerles tanto a José, Viviana, yo con esto finalizo y nada, que os esperamos y cualquier consulta que tengáis, os vamos a enviar un correo a todos los asistentes con la grabación de la sesión y compartiros el material. Y ya sabéis que aquí compartimos el 70% de nuestro conocimiento, el otro 30% forma parte de nuestro know-how, ¿vale? Entonces, que sepáis que cualquier consulta a través de esas páginas podéis poneros en contacto con nosotros o con nuestro partner Practia para cualquier consulta, proyecto que pueda complementar a la formación. Al final y al cabo, estamos aquí para ayudar y dar valor a los clientes. ¿De acuerdo? José, Viviana, no sé si estáis por ahí. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Y nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por invitarnos nuevamente. De acuerdo, hablamos. Gracias, saludos. Gracias a todos. Adiós.